Hola, soy Cori de Cori Style y el día de hoy les tengo otro video relacionado con lo que viene siendo planners. Este va a ser el último video, entre comillas, del año 2018, ¿ok? Porque en el futuro voy a seguir haciendo videos de planners. Nada más que pues vamos a hacer lo que viene siendo la decoración de diciembre y ya se me va a terminar lo que viene siendo este planner que, como les conté a inicio de año, lo conseguí en Amazon. Estaba barato, no me acuerdo si eran $10, algo así. Y pues tenía una parte del 2017 que está en blanco, pero a partir del 2018 comencé a utilizar este planner. Ahorita, antes de comenzar a mostrarles la decoración de octubre y noviembre, porque no se las había enseñado, voy a colocar un sticker para marcar el final de lo que viene siendo el mes de noviembre. Ya nada más nos falta uno más para terminar el año, ¿ok? Ahora sí, como les decía, no les había hecho video mostrándoles las decoraciones anteriores, pero aquí les voy a dar un pequeño, una pequeña actualización. Esta es la decoración del mes de octubre, mensual. Esta es la decoración mensual del mes de noviembre, que acaba de terminar. Utilicé varias cintas que acabo de comprar. No sé si ya les había contado que hice un pequeño viaje a Japón 2 semanas y conseguí varias cintas nuevas, cintas washi y así. No compré demasiado, compré como unas 3 o 4, pero me gustaron mucho y aquí tienen ejemplos de unas de ellas. El tema fue algo así como Sweets y Pentagon. Y les voy a mostrar las semanales, nada más así rapidito. Aquí tenemos, esta está algo con colores oscuros porque era Halloween y Día de Muertos, que de hecho ahorita que tengo este dulce aquí, ya me queda el último. Vamos a comerlo antes de que se me olvide. Muy bien, tenemos la primera semana. Esta la quise hacer combinando los colores con esta sticker de Suga. Me gustaron mucho los colores. Aquí están de nuevo los dulcitos. Aquí tenemos otro tema de Pentagon y perdón si hablo raro. Aún estoy comiendo. Ok. Y la que sigue fue un tema más como sweet, algo magical, porque este día fui a una proyección de los OVAs de Sailor Moon. Entonces lo hice acá como que mágico. Y esta es la última semana. Por lo mismo que les conté de la proyección, aquí utilicé algunas stickers que nos regalaron. Y esta pues tarjetita que tiene 2 lados. Y la quise pegar aquí para tenerla de recuerdo. También hice una pequeña actualización, no sé si habrán notado, perdónenme, que a partir de este mes de noviembre empecé a practicar nuevamente mi escritura en japonés, entonces por eso está así, ¿ok? Y espero poder seguir este plan durante el año que viene, pues yo más que nada para practicar. Ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo la decoración del mes de diciembre. Ya saben que a mí me gusta mucho decorar principalmente con cinta washi y stickers. Entonces ahorita saqué muchos tonos pues dorados y rositas por lo mismo que viene Navidad y fin de año. Estas son las cintas que voy a estar utilizando. Aún no sé cuáles voy a utilizar al 100%. Pero también saqué lo que vienen siendo unas pequeñas stickers que imprimí en papel adhesivo de BTS. Y estos corazoncitos, ¿ok? Seguido me preguntan que de dónde saco las imágenes, que si tengo los enlaces. Normalmente los enlaces no los guardo, simple y sencillamente en Google o Google podemos poner BTS, foto grupal o BTS y el integrante que les guste, o cualquier idol de K-pop, cualquier grupo, EXO, Bigs, SF9, Pentagon, quien sea. Y de ahí las saco generalmente, o también pueden utilizar Pinterest y ya saben que ahí hay muchísimas fotos y pues ya las imprimen en adhesivo. Ok, entonces ahorita les voy a mostrar con un poquito de saltos la decoración de diciembre y pues como les decía, este va a ser el último video de planners de este año, ok, porque el año que viene voy a comenzar con un nuevo calendario que compré, que de hecho no se los he mostrado aún, viene en un video más adelante, de BTS, bueno, de BT21, y ese es el que voy a estar utilizando el año 2019, entonces esperen por esas actualizaciones, ¿ok? Entonces vamos a comenzar a decorar nuestro mes de diciembre.